Hola, muy buenas tardes, alumnos. Muy buenas noches. Bienvenidos a la clase del día de hoy de la materia Finanzas para el Marketing que tenemos programada los jueves a las 8 de la tarde, ¿verdad? El tema que veremos el día de hoy sería indicadores clave de desempeño financiero en campañas de venta. Como siempre, pues antes de iniciar la presentación, recordándoles que es muy importante que estén al pendiente de su plataforma, que estén al pendiente de la plataforma en cuanto a sus actividades y cuestionarios para que pues estén verificando las fechas, que no se les vaya a pasar realizar alguno, porque pues recordándoles es muy importante para su calificación y pues no me gustaría que se les pasara alguno y se les vea afectados, ¿verdad? También ahí podrán encontrar el material de apoyo y también pues las clases que se encuentren grabadas para las personas que pues no pueden acompañarnos en tiempo real en las sesiones. Bueno, igual voy a dejar unos minutos al finalizar para cualquier duda, para aprovechar que pues más alumnos se unan a la sesión y ya veríamos pues el tema, como les comento, de las dudas que tengan en cuestión de la plataforma o pues de la misma presentación. ¿Ok? Comenzamos. Bueno, como les comenté al principio, el tema será indicadores clave de desempeño financiero en campañas de venta. Y aquí tenemos una introducción a los KPIs financieros y nos aparecen estos cuatro conceptos: definición, importancia, evaluación del ROI y contexto mexicano. Vamos a hablar un poquito más acerca de esta misma introducción. Bueno, pues primero que nada, les quiero dar la bienvenida a esta sesión, a esta clase que va a ser dedicada a los indicadores clave de desempeño, obviamente financiero, en campañas de venta. Iniciamos aquí el recorrido con una reflexión sobre la importancia de contar con métricas pues precisas, pues que nos permitan evaluar de manera más objetiva el aporte de las campañas comerciales a la salud financiera de la misma organización o de la empresa. Al abordar este tema, vamos a considerar, especialmente en el contexto mexicano, donde aquí las fluctuaciones económicas y las particularidades del mercado, pues exigen en sí un enfoque más riguroso y que sea adaptado a la realidad local. Al pensar en los indicadores financieros, es muy fundamental reconocer que no se trata solo de cifras, ¿verdad? De cifras aisladas, sino pues de señales que guían nuestras decisiones más estratégicas. El uso adecuado de estos indicadores pues reduce la subjetividad en la evaluación de campañas y así pues nos facilita la discusión con la alta dirección, ¿verdad? Mostrando así resultados tangibles en términos de rentabilidad y también de liquidez. Esta alfabetización de los KPIs financieros es crucial para que ustedes pues vayan comprendiendo cómo aplicar estos conceptos contables y también de finanzas en el día a día en el ámbito del marketing. Para esta introducción vamos a enfatizar que los KPIs financieros actúan en sí como un lenguaje común entre departamentos. Cuando el departamento de marketing presenta datos claros sobre el retorno de inversión, también del costo de adquisición de clientes o de un impacto en el flujo de caja, aquí se fortalece una colaboración interdepartamental. Comprenderán que este lenguaje compartido, debe de ser compartido, contribuye a que las decisiones de inversión en campañas pues sean más ágiles y más fundamentadas, evitando así pues varios malentendidos y también obviamente pues asignaciones presupuestarias que sean ineficientes. Además, en el contexto mexicano que está proyectado hacia el 2025, bueno, es el ejemplo, ¿verdad?, de este año, los indicadores deben adaptarse pues a la volatilidad del peso y también a los ciclos económicos específicos, como temporadas de alta demanda o cambios regulatorios pues que afectan a los costos. Estos factores externos pues influyen en la definición de benchmarks y también en la interpretación de resultados, subrayando pues la importancia así de ajustar las métricas al entorno macroeconómico y sectorial de cada campaña. Y cabe destacar que aunque existen estas normas que son internacionales para medir los KPIs financieros, es indispensable contextualizarlas, ¿verdad? Poner un contexto del por qué. Por ejemplo, los niveles del CAC o los plazos de recuperación de lo que es la inversión varían según la industria y también obviamente el tamaño de la empresa que esté aquí en el país.
Ustedes van a aprender a cuestionar lo que son valores de referencia, que son globales, y a construir pues sus propios benchmarks basados en datos que sean locales y reforzando así pues relevancia práctica de la materia. Vamos a ver ejemplos de situaciones en las que indicadores mal interpretados llevaron obviamente pues a decisiones equivocadas, como sobreinvertir en un canal digital, obviamente sin considerar su bajo retorno, o no prever el impacto en liquidez de una promoción agresiva. Asimismo, vamos a hacer hincapié también en que la introducción de los KPIs financieros es solo el punto de partida de un proceso obviamente continuo y de mejora. Vamos a pasar aquí ya a los indicadores fundamentales de los ingresos. En esta segunda parte, en esta segunda diapositiva, nos sumergimos en los indicadores fundamentales de ingresos que todo profesional de marketing con enfoque financiero pues debe dominar, ¿verdad? Comenzaremos con la tasa de crecimiento de ventas, entendida como la variación porcentual entre las ventas en periodos consecutivos. Esta tasa es una métrica clave que mide el aumento porcentual de los ingresos que son generados, obviamente por ventas, en un periodo que se ha determinado. ¿Qué nos indican esta tasa? Nos puede indicar tanto un crecimiento positivo, sería como que nos señalara que el negocio o la empresa, ¿verdad?, está aumentando sus ingresos y está pues prosperando, o nos podría indicar un crecimiento pues negativo. Indicaría una disminución en lo que son las ventas, lo cual pues puede requerir un análisis de estrategia, ¿no? De estrategia de ventas obviamente, o un cambio de enfoque del negocio. ¿Por qué es importante esta tasa, verdad? Pues ayuda a la toma de decisiones, ayuda a los ejecutivos y a la junta directiva a tomar pues decisiones estratégicas. A la comparación con la competencia, aquí nos permite comparar el desempeño de la empresa con otras del mismo sector. También en la atracción de inversores, muestra a inversores el potencial y la salud financiera de la empresa. Y pues es un indicador de salud, es un indicador clave para evaluar si el negocio está en crecimiento o está estancado. ¿Cómo se calcularía? Pues esto se calcularía restando las ventas del periodo anterior de las ventas actuales, dividiendo la diferencia entre las ventas del periodo anterior y multiplicándolo por 100. Ya expuesto este cálculo, pues hay que hacer un énfasis en la interpretación. Según el ciclo de vida del producto y también la estacionalidad en México, por ejemplo, una campaña que es lanzada antes del Buen Fin podría mostrar un pico de ventas que no necesariamente se repite en otros meses, por lo que se requiere pues un análisis temporal más cuidadoso. Vamos a abordar los factores de desglose, es el segundo concepto que nos aparece aquí. Los factores de desglose de ingresos, el número de clientes activos, el valor de ticket promedio por segmento y la frecuencia de compra, que serían estos factores, ¿verdad? Los factores de desglose se refieren en sí a los elementos específicos y manejables en los que pues se divide un elemento más grande o complejo pues para su análisis, gestión y también su ejecución. Estos componentes pues descomponen, vaya, el total de las ventas y permiten identificar palancas de mejora. Por ejemplo, aumentar el ticket promedio mediante el cross-selling o elevar la frecuencia de compra mediante programas de lealtad. Hay que hacer un énfasis en sí en la importancia de segmentar por grupos de clientes, o sea, segmentar como separar, ¿verdad? Aquí en el país, las diferencias socioeconómicas y regionales pues exigen un análisis que sea un poquito más detallado de cada segmento, pues para no promediar resultados que oculten oportunidades y también pues nos oculten riesgos. Y pasamos aquí al tercer concepto, que es el análisis temporal. Este es otro concepto clave, ¿verdad? El seguimiento sería el seguimiento de ventas, ya que este seguimiento de ventas puede requerir pues monitoreos de corto plazo, horarios o días, en campañas digitales que reaccionan pues rápidamente, mientras que en otros sectores pues las proyecciones deben evaluarse mensualmente o trimestralmente. En sí, el análisis temporal, principalmente a través de técnicas como el análisis de series temporales, este es un método pues estadístico para estudiar datos pues que se recopilan en intervalos regulares, perdón, de tiempo en intervalos regulares de tiempo, con el fin pues de qué, de identificar lo que son patrones, tendencias y también la estacionalidad. Aquí el propósito en sí es comprender las dinámicas históricas y pues predecir valores futuros, siendo una herramienta clave en campos como las finanzas, la meteorología, la salud y también en el
sector de la gestión de recursos. Un ejemplo que les podría mencionar, pues sería una campaña de publicidad en redes sociales, puede mostrar variaciones diarias según la programación de anuncios, mientras que un contrato B2B pues se consolida tras un proceso de venta más largo, por lo que el seguimiento pues debe adaptarse a cada caso. Hay que destacar la importancia de comparar los resultados con Bearmarks, lo que son los Bearmarks internos y también el mercado. Usar referencias, por ejemplo, que en el retail mexicano se espera una tasa de crecimiento trimestral cercana al 6,8% en el 2025, sería un ejemplo, pero pues para cada empresa debe ajustar sus expectativas según su tamaño, también según su madurez del mercado y también según su posicionamiento. Pasamos aquí a los indicadores de rentabilidad en campañas. En esta sección vamos a abordar los indicadores que miden la rentabilidad concreta de las campañas, lo que son las campañas de ventas. Aquí pues nos aparecen ciertos indicadores, sus fórmulas, y el benchmark aquí en el país, ¿verdad? El primero y el más emblemático es este, que es el retorno sobre la inversión, que es el ROI. Se calcula como la diferencia entre los ingresos generados y también la inversión realizada. Se calcula como la diferencia entre los ingresos generados, perdón, y la inversión realizada, dividida entre la inversión, expresándose usualmente como una razón o porcentaje. Este indicador pues, nos revela cuánto valor financiero neto aporta cada peso invertido en lo que es una campaña. Este retorno de inversión, aquí por ejemplo, tenemos de 3,5 a 1, significa que por cada peso invertido se obtienen 3,5 pesos de ingreso bruto. Sin embargo, conviene discutir si se consideran costos indirectos y si ese retorno pues cubre todos los gastos asociados. En contexto, pues las cifras del ROI deben ajustarse a la estructura de costos local y también a una expectativa de rentabilidad de la industria, evitando conclusiones pues apresuradas basadas solo en el ratio bruto. Y tenemos aquí el coste de adquisición del cliente, que era el que mencionaba, que es el CAC, abreviado así. Se calcula dividiendo el costo total de la campaña entre el número de nuevos clientes obtenidos. Aquí en México, el CAC puede variar ampliamente según el sector y también según su canal. Por decir, un CAC de 2.800 pesos puede ser razonable en servicios especializados, pero pues podría ser excesivo en un retail de bajo precio. Comprender esta variabilidad es un factor clave para evaluar si una compañía es eficiente o pues requiere ciertos ajustes. La relación CAC-ROI que tenemos después, o ratio de eficiencia, podemos decirle, que cruza el costo de adquisición con la ganancia promedio por cliente. Un CAC elevado solo es justificable si el cliente genera ingresos recurrentes o un alto valor de ciclo de vida. En este sentido, se anticipará el siguiente indicador, que es el CLTV, mostrando cómo se complementan para una visión integral. Un CAC alto puede amortizarse si el CLTV es sustancialmente superior. ¿Qué es el CLTV? Es el valor de tiempo de vida del cliente. Este requiere especial atención. Se calcularía eh, con el ingreso promedio por periodo multiplicado por la duración o el número de periodos de retención menos el CAC. Este aclara la importancia de considerar tasas de retención propias del mercado mexicano, hábitos de consumo y también la necesidad de ajustar pues, la estimación según la volatilidad en el comportamiento del consumidor local. Este valor de tiempo de vida del cliente, por ejemplo, de 45,000, puede indicar que un cliente muy valioso en ciertos servicios financieros o universitarios. En estudios recientes, ciertas industrias aquí en México alcanzan el CAC-ROI aceptables o este valor de tiempo de vida del cliente elevados. Es de suma importancia cubrir bases de datos históricas para establecer los benchmarks internos más confiables que imitan valores genéricos del mercado. ¿Qué es un benchmark?
Es un punto de referencia o métrica o estándar de rendimiento utilizado para evaluar y también comparar pues sistemas, procesos o estrategias, perdón. En el ámbito de la informática, un benchmark es un software que mide el rendimiento del hardware y componentes de un PC pues, bajo estrés, como renderizarlo, lo que es la renderización de gráficos o el rendimiento de una computadora, pues para compararlo con otros sistemas. En un contexto empresarial, el proceso llamado benchmarking implica comparar el rendimiento de una empresa con el de los líderes del sector para identificar mejores prácticas y mejores oportunidades de mejora. Esto sería como la descripción del benchmark, ¿verdad? Pasamos aquí con los indicadores, ahora con estos indicadores, pero del flujo de efectivo. En esta parte, el foco se centra en cómo las campañas de ventas impactan la liquidez inmediata y la capacidad de la empresa para financiar sus operaciones. El primer indicador que tenemos aquí es el flujo de caja neto, resultante de una campaña, calculando como entradas de efectivo menos salidas asociadas, ¿verdad? Sería entradas de efectivo menos salidas de efectivo. Aunque una campaña pueda mostrar ingresos proyectados que sean atractivos, es esencial analizar cuándo se reciben estos flujos y si coinciden obviamente con las necesidades del pago de costos. Ejemplo, en ocasiones las ventas generadas pueden implicar plazos de cobro pues largos, ¿verdad? Lo que retrasa la entrada de efectivo, mientras que los gastos de la campaña pues incurrieron de inmediato. Esta simetría puede generar tensiones de liquidez, por lo que es muy imprescindible planificar y prever lo que son líneas de financiamiento que sean temporales o escalonar inversiones en la campaña. Después tenemos aquí el capital de trabajo, que este es necesario para campañas estacionales. Sería, por ejemplo, como el Buen Fin, ¿verdad? El capital de trabajo se refiere a los recursos líquidos o fácilmente convertibles el dinero. A esto se refiere recursos líquidos, de verdad, que se conviertan en dinero en efectivo. Em, que la empresa debe tener para cumplir obligaciones derivadas de la campaña. En un escenario como este ejemplo que les comenté, como el Buen Fin, la demanda pues se concentra en un periodo breve, por lo que la empresa pues debe asegurar aquí la disponibilidad de inventario y también la liquidez suficiente pues para responder rápidamente a lo que son a los picos de ventas. Tenemos aquí el punto de equilibrio. El punto de equilibrio de la campaña se estudia como el volumen de ventas en el que los ingresos cubren pues costos fijos y variables asociados a la iniciativa. Su fórmula sería costos fijos de marketing divididos entre el margen de contribución unitario. Hay que conocer con precisión pues la estructura de los costos variables que sean vinculados a la campaña para determinar cuántas ventas se requieren antes de empezar a generar pues la utilidad neta. La comparación entre presupuesto y ejecución es otro pilar de este análisis de flujo de efectivo. En el mercado mexicano se considera aceptable una variación de más 8%, pero que esta referencia debe ajustarse según pues, la volatilidad de costos de medios. Por ejemplo, costo de anuncios digitales sería un ejemplo, ¿verdad? Y la capacidad de respuesta de la empresa también se considera. Hay que hacer un énfasis en la importancia del seguimiento semanal que debe hacerse, ¿verdad? Mediante un dashboard automatizado, de modo que las desviaciones pues detecten con rapidez y se tomen lo que son acciones correctivas antes de comprometer seriamente la liquidez. En sí, el análisis de flujo de efectivo no solo mide resultados finales, sino que permite anticipar necesidades de financiamiento. Pasamos aquí a los KPIs financieros avanzados. En esta sección vamos a profundizar en estos KPIs que ofrecen una visión más sofisticada de lo que es el desempeño financiero en campañas de ventas. El primer indicador avanzado es el valor de tiempo de vida del cliente, que ya lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Con mayor detalle, este se calcula como el valor promedio de compra multiplicado por la frecuencia y la duración esperada de la relación, menos el CAC. Es muy necesario modelar escenarios de retención basados en datos históricos y tendencias del comportamiento del consumidor mexicano. Es muy importante también descontar flujos futuros al valor presente. Cuando se trabaja con horizontes largos de retención, considerando pues tasas de descuento adecuadas al riesgo del país y al sector.
Esta aproximación más rigurosa pues permite evaluar con precisión el valor total de un cliente a lo largo del tiempo y pues así a tomar decisiones informadas sobre cuánto invertir en adquisición y retención. Y pasamos al índice de eficiencia comercial. Se introduce como la relación entre ventas generadas y recursos totales de inversión. Este KPI resume la productividad de las campañas y puede compararse entre diferentes iniciativas o también periodos. Este se tiene que desglosar el denominador de recursos invertidos para incluir no solo presupuesto directo, pues sino también costos operativos asociados, pues de un modo que la comparación sea justa y representativa. Y tenemos la tasa de conversión financiera, TCF. TCF, ¿verdad? Se aborda como el porcentaje que relaciona el valor monetario convertido en ventas efectivas con el costo total de leads generados. Al exponer este indicador, la calidad de los leads impacta directamente en la eficiencia de la inversión y diferenciar pues entre calidad y cantidad de leads pues es fundamental para mejorar lo que es la rentabilidad de futuras campañas. Y ya pasamos por último al margen de contribución. Este es otro KPI clave y se calcula como ingresos del canal menos costos variables del mismo, dividido entre los ingresos del canal. Este indicador nos ayuda a priorizar canales según su capacidad de generar margen, más allá de su volumen de ventas, y que en México la variabilidad de costos pues variables por canal, por ejemplo, comisiones de marketplace o comisiones de agendas de medios, nos exige un análisis cuidadoso antes de destinar recursos. Pasamos a los casos de estudio en México. Con el marco teórico y metodológico establecido, vamos a abordar ejemplos concretos de empresas mexicanas que pues nos ilustran la aplicación de KPIs financieros en campañas de ventas. El primer caso que tenemos corresponde al retail en el primer trimestre del 2025, donde una cadena implementó segmentación avanzada para sus campañas y aquí logró un aumento del ROI del 15%. Y aquí se identificaron segmentos de clientes con mayor propensión a compra por canal digital y se reasignaron presupuestos pues para maximizar el retorno. ¿El proceso cuál sería? Pues la recolección de datos históricos de ventas, también el análisis de comportamiento de compra, ya sea según su demografía y también hábitos digitales, y también prueba de mensajes personalizados. Al ajustar los recursos hacia segmentos con mayor margen de contribución, esta cadena observó un crecimiento significativo sin incrementar el presupuesto total, demostrando que la eficacia de la inversión depende tanto de cómo se dé o cómo se invierte. El segundo caso se enfoca en servicios financieros. Aquí una institución redujo su CAC en un 22% mediante lo que eran estrategias digitales optimizadas. Para lograrlo aquí, pues esta institución implementó lo que son tácticas de marketing de contenido y remarketing inteligente, apoyados obviamente en análisis de jornada del cliente. De este modo, pues se dirigieron campañas a prospectos que habían mostrado interés previo, así reduciendo la inversión en adquisiciones frías y mejorando la calidad de leads. Además, se midió el impacto en el flujo de efectivo y en la captación de clientes. Aunque la retención en servicios financieros suele ser a largo plazo, la institución debió equilibrar la necesidad de inversión inmediata con la expectativa del CLTV, ¿verdad? Con la expectativa de este elevado. Un tercer ejemplo sería sobre las pymes manufactureras. Estas operan con presupuestos limitados, por ejemplo, 25,000 pesos mensuales. Estas empresas emplearon indicadores de eficiencia comercial y márgenes de contribución por canal para decidir entre invertir en ferias sectoriales, publicidad digital o colaboraciones con distribuidores locales. La historia mostrará la importancia de priorizar iniciativas con mayor MSC y de ajustar rápidamente la estrategia cuando los resultados pues, no coinciden con las proyecciones. Y por último tenemos un caso de consumo masivo, donde la empresa balanceó los KPIs de corto plazo, promociones puntuales para impulsar lo que son las ventas inmediatas y de construcción de marca a medio plazo. Y se asignaron recursos de campañas de temporada, midiendo el impacto de inmediato en ventas y simultáneamente, obviamente, se destinó parte del presupuesto a reforzar la imagen de marca mediante acciones de responsabilidad social corporativa y patrocinios, sabiendo pues que estos esfuerzos
nutrirían la lealtad de clientes en el futuro. Y pasamos aquí a las conclusiones y recomendaciones después de pues ver todo este tema, todos estos conceptos que fuimos repasando. Y aquí nos aparecen estos cuatro conceptos. Voy a disminuir un poquito esta diapositiva porque se cortaba para que la alcancen a ver. La integración estratégica de KPIs financieros con objetivos comerciales que sean globales, ¿verdad? Es indispensable para la competitividad de las empresas aquí en el país. Al alinear claramente indicadores primarios, por ejemplo, los que mencionamos anteriormente, el ROI, el CAC, el CLTV, con metas de crecimiento y rentabilidad, se establece una jerarquía de métricas que orienta la priorización de campañas y la asignación de recursos. Es muy importante saber la importancia que tiene la implementación tecnológica, desarrollar dashboard automáticos con alertas tempranas para prevenir, ¿verdad?, errores y utilizar plataformas adaptadas al contexto fiscal y operativo mexicano. Estas herramientas nos permitirían monitorear continuamente el desempeño y a reaccionar con rapidez ante desviaciones, fortaleciendo la disciplina financiera y la capacidad de respuesta de la organización. En la cultura organizacional, capacitar a los equipos de marketing en análisis financiero básico y también pues establecer incentivos vinculados a métricas de rentabilidad. En sí, esta cultura, la cultura organizacional, fomenta la responsabilidad compartida. eh, por decir, el marketing entiende el impacto financiero de sus iniciativas y finanzas y reconoce la relevancia del marketing para generar ingresos. Esta colaboración fortalece la toma de decisiones conjunta y evita así que tengan obstáculos o hagan obstáculos en la eficiencia. El enfoque de recomendaciones incluirá la periodicidad de revisiones, como proponer revisiones mensuales o trimestrales de los indicadores financieros de campañas, según sea la magnitud de la inversión y también la velocidad de los mercados. Em, Tocamos el tema también de la creación de los benchmarks que vimos anteriormente, también este concepto en sí de los benchmarks internos, la construcción de bases de datos históricas de desempeño que sirven como punto de comparación en lugar de depender únicamente de benchmarks externos que pueden no reflejar la realidad de su empresa o segmento. Esto garantiza que las metas de desempeño sean alcanzables y motivadoras. Esta necesidad em, de documentar procesos y supuestos utilizados en el cálculo de KPIs es muy importante y hay que mantener un registro transparente de los métodos y las fuentes de datos, pues nos facilitan lo que son las auditorías internas, revisiones por la alta dirección y también la mejora de fiabilidad de, obviamente, las métricas con el paso del tiempo. Y lo que les podría comentar de tendencias futuras, ya para terminar, antes de terminar la clase, ¿verdad? Despedirnos, la adopción creciente de inteligencia artificial para pronósticos financieros. Les podría comentar de esta adopción, los algoritmos avanzados que pueden anticipar comportamientos de consumidores y proyectar resultados de campaña con mayor precisión, pues permitiendo ajustes proactivos en presupuestos y tácticas en tiempo real. Esta adopción de algoritmos sería muy importante, ¿verdad? De estos algoritmos avanzados. También aplicar la integración de métricas ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, aplicarlas en la evaluación de campañas. Las empresas mexicanas empiezan a incorporar estos indicadores de sostenibilidad y también de responsabilidad social en estos KPIs financieros, reconociendo pues que las acciones del marketing que son alineadas con valores sociales, pues generan un valor intangible que eventualmente se traduce como resultados financieros positivos a largo plazo. También les podría comentar en la expansión de dashboards, tocamos mucho este concepto, ¿verdad? La expansión de este dashboard en tiempo real con análisis predictivo, las plataformas en la nube combinadas con datos de CRM, redes sociales y sistemas de ERP, que permiten visualizar no solo resultados históricos, sino también proyecciones a corto plazo, facilitando pues decisiones más ágiles, mencionando también la creciente colaboración entre el fintech y el marketing, donde pues tecnologías de pago y financiamiento al consumidor se integran en campañas para mejorar la conversión y optimizar el flujo de efectivo.
Mencionar también el rol de la analítica del Big Data en lo que es la personalización masiva de campañas con un impacto financiero, pues al dirigir mensajes hipersegmentados, se mejora la eficiencia en el CAC y también pues implementa este CLTV, ¿verdad? Siempre que se evalúa con rigurosidad y el retorno de las inversiones en tecnología de datos pues se ha aplicado. Estas tendencias que les comento requieren de profesionales alineados con la transformación digital y la cultura de datos, que sepan aplicar pues estos conceptos, estas tendencias que les comenté. Bueno, pues ya sería todo por la clase del día de hoy de este tema. No sé si alguien tenga alguna duda en cuanto a la presentación de hoy o hayan tenido algún problema con alguna actividad o cuestionario en la plataforma. Profe, yo tenía dudas si en esta unidad 2 solamente va a haber dos cuestionarios. ¿Cuántos cuestionarios te aparecen? O sea, ¿esos dos nada más? Sí, nada más dos. Sí, esos que te aparezcan son los que ya. Ok, profe, gracias. Sí, de nada. ¿No han tenido problema, no les ha marcado error al abrir algún cuestionario o actividad? No, a mí no, profe, todo bien. Muy bien. No, Miss, un poco. Ok, muy bien. Miss, serían solamente dos cuestionarios para esta unidad, Sí, los cuestionarios que les aparezcan, esos son. Igual, básicamente. de igual manera yo lo corroboro, pero sí, son esos dos cuestionarios que les aparezcan activos, son esos. En Y, caso de que y- haya un cambio, como quiera, yo les comentaría la semana que viene. Muy bien, perfecto. Gracias, Miss. Sí, de nada. Miss, tengo una pregunta, digo, está relacionado un poquito a un punto que comentó sobre Big Data. No sé si se esté cubriendo de forma como que a fondo en lo que va avanzando la carrera. No sé si usted recomienda alguna plataforma para poder tomar un curso sobre esto, porque me interesa. En sí no se está viendo muy a fondo, solamente, pues sí se ve, sí se toma los conceptos, sí se explican muy bien, pero no va muy a fondo, ¿verdad? Se toman, por decir, en el tema de los dashboards, se explica en sí el concepto, a qué se aplica, a qué procesos se aplicarían, pero en sí no va muy, en sí, Especializado. sí especializado, vaya. Sí chequé, creo que sí vi una página de cursos, de hecho la tengo anotada pero no la tengo aquí, de igual forma la busco y la La mando siguiente mensajito. semana se los comparto. Ok, perfecto. Igual si quiere la recuerdo ahí por mensajito privado. Sí, ¿basado en qué? ¿En qué tema me dijiste? Big Porque Data. Big Data, ok. De rato les paso en la siguiente clase la información. Perfecto. Muchas gracias, Min, muy amable. Sí, de nada, ustedes. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok, bueno, si nadie más tiene alguna duda, sería todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan una bonita noche. Hasta luego. Bye, profe, gracias, igual, bonita noche. Hasta luego, maestra. Bonita noche.